noches, al saludarlos estamos iniciando la emisión estelar del noticiero de la televisión cubana. Buenas noches, gracias por su compañía. De inmediato los titulares. Rinden homenaje a Vilma Espín en el 8º aniversario de su desaparición física. Visitarán los 5 Sudáfrica en fecha próxima. Conmoción en Estados Unidos por muerte de 9 personas durante tiroteo en iglesia. Llama Papa Francisco a sumar esfuerzos para salvar a la Madre Tierra. Santiago de Cuba rindió tributo a Vilma Espín Guilloa en el 8º aniversario de su desaparición física. El homenaje a la heroína del llano y la sierra se efectuó este jueves en el mausoleo del Segundo Frente Oriental, Fran País. Nadie se va un 18 de junio del mausoleo a los mártires del Segundo Frente Fran País sin transitar el recuerdo de Vilma Espín Guilloa. Los pioneros apartan con tonadas el luto de su partida física, los trovadores le cantan a su figura inmortal clavada en el corazón de la gente y cientos de mujeres serranas buscan hoy la mejor rosa de la campiña o la flor más exótica para rendirle tributo de recordación a la Vilma de siempre. Flores a nombre del pueblo de Cuba encumbraron hoy esta piedra gigante que guarda sus cenizas en la base de la montaña de Mícara. Alumnos de la Escuela Militar Camilo Cienfuegos de Santiago de Cuba protagonizaron la Guardia de Honor, un estímulo a su resultado integral en las Fuerzas Armadas Revolucionarias. El general de división Onelio Aguilera Bermúdez, jefe del Ejército Oriental, el miembro del Comité Central del Partido Lázaro Espósito Canto, primer secretario en Santiago de Cuba, y Teresa Marelle Boué, secretaria general de la Federación de Mujeres Cubanas, presidieron la ceremonia militar en honor a Vilma Espín. 8 años ha vivido el pueblo de Cuba sin su presencia física, pero Santiago, su tierra natal, no olvida su legado digno ni su existencia a favor del bienestar de la mujer. Vilma Espín existe eternamente en la memoria de la patria. Desde Santiago de Cuba, Cucota Radel, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Los 5 héroes cubanos luchadores contra el terrorismo visitarán Sudáfrica del 21 de junio al 3 de julio próximos, invitados por el Congreso de los Sindicatos Sudafricanos, según un reporte de Prensa Latina. La vicesecretaria internacional de esa organización obrera, Sanelé Matebula, afirmó que todo está listo para recibir a Gerardo Hernández, Ramón Labañino, René González y Antonio Guerrero y Fernando González. En declaraciones a los servicios de televisión de Prensa Latina, los héroes de la República de Cuba calificaron como un honor la invitación a la tierra de Nelson Mandela, ícono como ellos de la resistencia. Agradecer al pueblo sudafricano, a las organizaciones de solidaridad, a los líderes del país y al Congreso Nacional Africano por los años de lucha y la contribución con esa larga experiencia que tienen en Sudáfrica en la lucha por la liberación de presos políticos. Abundaron los antiterroristas en el significado histórico que también tendrá visitar el continente africano. El viaje comenzará por Sudáfrica e incluirá Namibia y Angola. Anticipo que va a ser un viaje muy emotivo para nosotros, un viaje muy importante. Cumplí misión internacionalista en Angola, específicamente en Cabinda, entre los años 1989 y 90. Yo tenía 24 años. Para mí fue una experiencia inolvidable. Yo diría que me preparó mucho para muchas cosas, incluyendo luego lo que sucedería en Estados Unidos. Seguramente vamos a conocer su historia desde allí, donde tantos cubanos lucharon. El programa incluye visitas a lugares de interés histórico, encuentros con colaboradores cubanos y miembros de movimientos de solidaridad con la mayor de las Antillas. También asistirán a un simposio internacional sobre los 5 y el bloqueo norteamericano contra Cuba. Marisol Ramírez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Al menos 9 personas murieron y otra resultó herida durante un tiroteo en la iglesia africana metodista episcopal Emmanuel, en la ciudad estadounidense de Charleston, Carolina del Sur. El presidente Barack Obama condenó la masacre, que fue calificada por la policía como crimen de odio. El autor del asesinato fue detenido e identificado como Dylan Ruff, de 21 años, de raza blanca. Según las autoridades locales, entre los muertos se encuentra el pastor y ex legislador estatal demócrata Clementa Carlos
Pinckney, el más joven de los afroamericanos en la historia de Carolina del Sur en ser elegido para ese cargo. En los últimos 6 años ocurrieron en Estados Unidos más de 50 masacres con armas de fuego. La más notoria ocurrió en diciembre de 2012 en una escuela de Newtown, en Connecticut, cuando murieron 20 niños y 6 adultos. Y el Papa Francisco reclamó una valiente revolución cultural para salvar el planeta amenazado por el consumismo. En su encíclica sobre el medio ambiente, el sumo pontífice acusa al sistema económico y financiero imperante de ahogar a los pobres. En un documento de cerca de 200 páginas, el obispo de Roma propone ante todo un nuevo modelo de desarrollo basado en la sobriedad y la solidaridad. Denuncia el actual sistema económico mundial que usa la deuda externa como instrumento de control y acusa a los países ricos de no reconocer la deuda ecológica que tiene con los países en vías de desarrollo. El Papa recuerda que en el mundo hay niños que nacen, crecen y mueren dentro de los basureros. Según expertos, el texto es contundente, desafiante y marcará un antes y un después. La Delegación de Paz de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, pidió a su contraparte gubernamental sacar adelante en este ciclo un nuevo borrador conjunto de acuerdos sobre el asunto de la reparación de las víctimas del conflicto. El grupo guerrillero pidió prisa y menos vueltas para la concreción de iniciativas que restauren y garanticen los derechos de los colombianos que han sufrido las consecuencias de la guerra. Asimismo, propuso un grupo de reformas a los actuales programas de gobierno a partir de los principios pactados que rigen las discusiones sobre víctimas. La insurgencia demandó la financiación por 10 años equivalente al 3% del PIB anual para el Fondo de Reparación, el acto público de arrepentimiento de los actores del conflicto, la erradicación del paramilitarismo y nuevas doctrinas que dejen a un lado la teoría del enemigo interno para la no repetición. Muy buenas noches, amigos. El equipo cubano de béisbol está listo para su principal compromiso, los Juegos Panamericanos de Toronto. El colectivo fue abanderado hoy y en breve comenzarán los topes internacionales previos a la cita de Toronto. La selección saldrá a la grama del Estadio Latinoamericano el domingo para el partido inicial de una serie de topes de preparación, primero con la escuadra de Nicaragua y más adelante con equipos de Estados Unidos y Canadá. A propósito, los 5 héroes de la República de Cuba, René González, Antonio Guerrero, Gerardo Hernández y Fernando González, sostuvieron en la noche de este miércoles un emotivo encuentro con parte de la delegación que nos representará en los Panamericanos de Toronto. La periodista Daily Sánchez Lemus tomó declaraciones de los invitados muy especiales. Era un sueño estar aquí hoy con nuestros atletas y lo logramos, ¿no? Pienso que nos van a representar con el mismo entusiasmo y el mismo amor con que lo han hecho siempre, con que han defendido siempre los colores patrios. Algunos que hablaron en representación de todos y poder intercambiar, ¿no? Y decirles, expresarles a ellos directamente el orgullo que sentimos por cada uno y por la confianza que tenemos que sabrán representar la patria y regresar con la mejor medalla, que es la de la dignidad. Eso es una alegría inmensa que no se puede describir. Y cambiamos de temas. Los púgiles cubanos que intervendrán en el segundo cartel de la gran final de la Serie Mundial de Boxeo fueron anunciados y la lista está integrada por el supercompleto Joan Dito Irac, Julio César Lacruz en los semipesados, el ligero Lázaro Álvarez, el welter Roniel Iglesias y el mosca Giovanni Beitía. Y si hiciera falta un sexto pleito para un desempate, subiría al cuadrilátero del 56 kilos Andy Cruz. Amigos, así terminamos. Continúen con el estelar, Añé y Serrano. Muy buenas noches. Gracias, Ernesto. Y en las próximas semanas, la empresa de telecomunicaciones de Cuba abrirá 35 salas de navegación de Internet con tecnología Wi-Fi en espacios públicos de todo el país. Bajo el nombre de Wi-Fi Texas se encontrará la conexión para navegar en una primera etapa, según informó a Juventud Rebelde el director de comunicación de la entidad, Luis Manuel Díaz Naranjo. El nuevo servicio será accesible para los usuarios con contratos a las cuentas locales Nauta y es la primera etapa de puesta en marcha de una nueva vía de acceso a la red de redes. Las zonas donde se podrá utilizar ese servicio son espacios públicos como parques, avenidas y bulevares de diversas ciudades del país. También a partir del 1 de julio el precio de la hora de navegación por Internet tendrá una rebaja hasta 12 UC para los usuarios de Nauta, que representaría una reducción aproximada del 50% respecto al costo actual.
Y el destino Cuba despierta cada vez más interés a nivel mundial. Más de 30 aerolíneas internacionales realizan vuelos regulares a la nación caribeña. Otras lo hacen con la modalidad de vuelos charter. La aerolínea líder de la República Popular China alista su conexión con La Habana. En las últimas horas, directivos de la compañía dieron a conocer que la nueva ruta prevé sobrevolar el Océano Pacífico en un enlace con la capital cubana. Esta operación, según expertos, permitirá disminuir el tiempo de viaje entre La Habana y Beijing. Los vuelos comenzarán a partir del mes de septiembre y son considerados una iniciativa que impulsará las relaciones económicas y los intercambios entre las dos naciones. Entre tanto, la aerolínea alemana Cóndor aumentará sus conexiones con aeropuertos cubanos. Sus vuelos contribuyen a que Alemania esté entre los primeros emisores de turistas a Cuba. Cuba puede estar en este año y el año que viene llegar hasta un 50% de aumento en cuanto a la afluencia turística. Entre las aerolíneas internacionales interesadas en conexiones regulares con aeropuertos cubanos están las estadounidenses. Directivos de estas compañías han expresado su interés por realizar vuelos comerciales a Cuba, pero el bloqueo impide esas operaciones. Hasta ahora, las aerolíneas de Estados Unidos solo pueden volar a Cuba en la modalidad de vuelos charters. Estos estrechamente regulados por los departamentos del Tesoro y del Transporte de ese país. Bernardo Espinosa, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. La vicepresidenta del Consejo de Estado, Gladys Bejerano Portela, acompañada por Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores, recibió en audiencia solemne en la mañana del jueves 18 de junio a los embajadores de la República Gabonesa, excelentísimo señor Jean-Claude Musunda, y de la República de Islandia, excelentísimo señor Einar Gunnarsson, quienes presentaron las cartas credenciales que los acreditan como embajadores en la República de Cuba. Al concluir cada ceremonia, los embajadores depositaron una ofrenda floral ante el monumento a José Martí en la Plaza de la Revolución. Hola, ¿qué tal mis amigos? Pues miren, la situación del tiempo es completamente diferente a la que tuvimos unas semanas atrás. Ahora hay altas presiones del Atlántico en forma de una cuña hasta el Golfo de México y solo hay nubosidad más al sur del Mar Caribe, porque sobre Cuba esa influencia anticiclónica hace que sintamos calor y que la lluvia disminuya, aunque por la tarde puede darse algún chubasco, alguna tormenta eléctrica aislada, sobre todo en zonas de la costa sur e interior. Y esa será la tónica del tiempo mañana viernes y también durante los próximos días. Así que para mañana se pronostica que tendremos mucho sol en el occidente del país por la mañana, temperatura mínima por la madrugada del orden de los 23, 24 grados Celsius. En la tarde, valores máximos de la temperatura de 32, 33, también con algún que otro chubasco, tormenta eléctrica en zonas del interior y costa sur. En cuanto a la región central, pues ahí también amanecerá con mucho sol. 23 grados de mínima por la madrugada, en la tarde máximas de 32, 33, también con algún chubasco o tormenta eléctrica aislada en zonas del interior y costa sur. Mientras tanto, en la región oriental, pasará otro tanto, aunque puede estar el cielo parcialmente nublado en la mañana, algunas nubes y sol, sobre todo en zonas de la costa suroriental, y con mínimas por la madrugada de 22 y hasta 25 grados Celsius en la provincia de Santiago de Cuba. La tarde calurosa, 32, 33 y 34 grados Celsius, con algunos chubascos, algunas tormentas eléctricas también durante la tarde y hasta el final de la tarde o el anochecer. Los próximos 3 días las condiciones se mantienen iguales, algún que otro chubasco, tormenta eléctrica en la tarde, zonas del interior de costa sur y temperaturas que serán elevadas, valores de hasta 33 grados y en algunos lugares pueden llegar hasta 34 o 35 grados Celsius. Así que mis amigos, este es el tiempo, les deseo que pasen una noche muy feliz y hasta mañana. En otro orden de información le comento que el ministro de Turismo, Manuel Marrero, recorrió las obras que se ejecutan en Remedios por el aniversario 500 de la fundación de la ciudad. El ministro de Turismo de Cuba, Manuel Marrero, acompañado por directivos del sector, recorrió las obras que se ejecutan en Remedios en saludo a los 500 años de la villa.
En el chequeo de la etapa de terminación quedó claro que la premura de los plazos no puede comprometer la calidad, por lo que a medida que pasan los días aumentan las responsabilidades de todos los involucrados en el proceso constructivo. La atención al detalle resulta fundamental para que los remedianos y visitantes disfruten de establecimientos exclusivos y de buen gusto, a tono con la identidad y las tradiciones de la octava villa. Remedios se perfila como destino turístico, pues posee uno de los centros históricos mejor conservados del país, que tras las labores por el aniversario 500 de la fundación de la ciudad, contará con 11 nuevas y atractivas instalaciones. Julia Yanes Kotvizkaya, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y en todo el país continúa el abanderamiento de los destacamentos 55 aniversario de los comités de defensa de la revolución. En las provincias de Granma y Santiago de Cuba, los integrantes reafirmaron el compromiso de continuar el legado histórico de la mayor organización de masas del país. Mezcla de patriotismo y compromiso devino el abanderamiento en Granma del destacamento juvenil aniversario 55 de los comités de defensa de la revolución. El mismo está integrado por igual cantidad de jóvenes seleccionados desde la base en un proceso previo de fortalecimiento en las más de 1.400 zonas del territorio. Sonia Virgen Pérez, miembro del comité central y primera secretaria del partido en Granma, entregó al joven Adolis Valdés, jefe del destacamento, el estandarte que los identificará. En tanto, Carlos Rafael Miranda, coordinador nacional de los CDR y otros dirigentes de organizaciones políticas y de masas, entregaron también al grupo las banderas cubanas de la Unión de Jóvenes Comunistas y la del 28 de septiembre. El imperativo de incrementar la participación de los jóvenes en el quehacer de los comités de defensa de la revolución y la certeza de que ese empeño es realizable quedó demostrado en el acto de abanderamiento al destacamento juvenil 55 aniversario de la ciudad de Santiago de Cuba. Fabián Ruiz Martínez, jefe del destacamento juvenil, acogió de manos de Carlos Rafael Miranda Martínez, coordinador nacional de los comités de defensa de la revolución, la bandera que identifica a la avanzada. Dailin Herrera Vallar, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. El Senado uruguayo aprobó un proyecto que condona la deuda externa que Cuba contrajo con Uruguay en 1986. Para que la iniciativa se haga efectiva requiere de la aprobación de la Cámara de Diputados. Para ampliarnos este y otros temas, Acontecer Económico Mundial con Marisela Recasens. Buenas noches, Marisela. Buenas noches, Añez, Serrano, y a usted un placer saludarles. En efecto, ese es un hecho notorio y tiene antecedentes muy relevantes. Pocos días antes de culminar su mandato, el expresidente de Uruguay, Pepe Mujica, envió al Parlamento recién constituido un proyecto de ley en el que proponía condonar una deuda a Cuba que se originó en el marco de un convenio de créditos recíprocos auspiciados por la Asociación Latinoamericana de Integración, ALADI. La propuesta se fundamentó en el hecho de que Cuba ha impulsado diversas instancias de cooperación solidaria con Uruguay, como la creación del Centro Oftalmológico José Martí de Montevideo, en el que se han operado gratuitamente a más de 50.000 uruguayos. El proyecto legislativo resalta que el gobierno cubano solventó durante muchos años los salarios de los médicos y profesionales cubanos del mencionado hospital, y fue solo a partir de diciembre de 2011 cuando Uruguay pasó a hacerse cargo de los gastos de funcionamiento básicos. Tanto el Ejecutivo como el Senado reconocen que la ayuda médica cubana sobrepasa el monto de la deuda a condonar. Uruguay recuerda en su iniciativa que en la 15ª Cumbre Iberoamericana de 2005, los países miembros acordaron impulsar los programas de canje de deuda por educación y otras inversiones sociales, así como desarrollar programas de cooperación en el campo de la salud. Y la empresa mexicana Devox General Paint obtuvo la aprobación del Consejo de Ministros de Cuba para realizar una inversión del 100% como empresa extranjera en la Zona Especial de Desarrollo del Mariel. Detalló la Cancillería de México en un comunicado reseñado por la agencia francesa de noticias. La empresa mexicana instalará una fábrica de pinturas de uso doméstico y pinturas anticorrosivas de uso industrial, tanto para el mercado cubano como para la exportación. Y terminamos con la actualidad griega. El enésimo intento de conseguir un acuerdo entre Atenas y sus acreedores internacionales fracasó de nuevo este jueves
en Luxemburgo, lo que ha provocado que el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, convoque de forma urgente una cumbre de jefes de Estado y de Gobierno en la zona euro el próximo 22 de junio. Tsipras, el primer ministro heleno, dice que en un país con 25% de la población desempleada, con la mitad de sus jóvenes sin trabajo, la insistencia ciega en los recortes no puede traer otra cosa que un recrudecimiento de la ya de por sí dramática situación social. Drama que, por supuesto, los grandes medios de prensa aprovechan para replicar una y otra vez. Acontecer económico mundial. Hasta un próximo encuentro. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró hoy que habrá justicia para las víctimas de las acciones violentas o guarimbas fomentadas por sectores opositores en 2014 y que no cederá ante los chantajes de sectores de la derecha venezolana. Durante una intervención televisada, el mandatario mostró imágenes del traslado a Caracas del presunto asesino de la intérprete de señas, Adriana Urquiola, asesinada en marzo de ese año cuando tenía 3 meses de gestación. Tras varios años de espera, las autoridades de Estados Unidos aceptaron hoy pagar millones de dólares en beneficios por discapacidad a unos 2.100 reservistas y elementos en activo de la Fuerza Aérea que estuvieron expuestos a residuos de la Gente Naranja durante la guerra de Vietnam. La medida excluye a cientos de miles de vietnamitas afectados por este defoliante durante el conflicto bélico. En Guatemala, el diputado opositor Baudilio Ichos renunció a presidir la comisión investigadora encargada del antejuicio solicitado contra el mandatario Otto Pérez Molina por presunta complicidad en 2 casos de corrupción. La dimisión se conoció un día después de que fuera acusado por supuesta asociación ilícita, fraude y tráfico de influencias. Orlando Lancís, Redacción Internacional. Buenas noches. Hoy comenzó el 15º Coloquio Internacional Ernest Hemingway en el Palacio O'Farrill de La Habana Vieja. En esta ocasión, la cita conmemora el aniversario 80 de la primera publicación de la obra Las Verdes Colinas de África y el 90 de En Nuestro Tiempo, ambas del Premio Nobel de Literatura. El encuentro fue inaugurado por Gladys Collazo, presidenta del Consejo Nacional de Patrimonio Cultural, y en esta jornada inicial, entre otras actividades, se rindió homenaje a René Villarreal, hombre de confianza de Hemingway durante 14 años. Catedráticos de universidades de varios estados norteamericanos participan en el coloquio, así como de la Universidad de Meijō, Japón, e investigadores cubanos de la vida y obra del Premio Nobel de Literatura. Entre las actividades que destacan en el programa se encuentran las presentaciones de los libros El último león, del profesor argentino Ricardo Con, y Hemingway, ese desconocido, del autor cubano Enrique Cirules, así como la visita a lugares importantes en la vida de la escritora en Cuba, como son Finca Vigía, la Bodeguita del Medio, el bar-restaurante El Floridita y el barrio de Cojímar, entre otros. Hasta el próximo domingo se extiende este encuentro, momento propicio para conocer recientes investigaciones sobre la vida y obra de Hemingway, la preservación de su legado y trabajar de conjunto en ampliar la accesibilidad a información hasta ahora desconocida, entre otros temas relacionados. Liel Lorain, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y ahora nos vamos hasta la provincia de Las Tunas para conocer sobre la muy cercana jornada cucalambeana. Aníbis Labarta nos informa. Dedicada al cucalambé, al poeta Raúl Ferrer en su centenario, a México como país y a la provincia de Ciego de Ávila, se celebrará en breve en Las Tunas la jornada cucalambeana. Del 26 de junio próximo al 1 de julio, imágenes similares a estas se adueñarán de Las Tunas. Ya se ha confirmado la presencia de estudiosos y cultivadores de la décima del país azteca, Argentina, Panamá, Chile, España y Venezuela, entre otras naciones. Junto a los anfitriones, estos participantes foráneos se insertarán a un coloquio teórico y a disímiles opciones artísticas. Desde Las Tunas, Aníbis Labarta, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.
Y el sitio Cuba Debate informa que los estudios de animación del ICAI pondrán a disposición de los niños cubanos 3 videojuegos. Los primeros que produce la institución en asociación con la Universidad de las Ciencias Informáticas. Los materiales que responden a los simpáticos nombres de Sagua, la aldea embrujada, Superclaria y la Chivichana se podrán adquirir en moneda nacional y se prevé estén listos para este verano. Así terminamos. Buenas noches y hasta un próximo encuentro. ¿Usted estará de acuerdo con nosotros que alimentarse en establecimientos de la gastronomía estatal o particular en ocasiones es una necesidad, ya sea por cuestiones de tiempo o por placer? Pero no siempre esas ofertas tienen la calidad requerida y las medidas higiénicas para su elaboración y venta se violan en una buena parte de las unidades. El intenso calor del verano exige redoblar el cuidado en el manejo de los alimentos que se venden a la población. Un plato de espaguetis o una pizza son de los alimentos más demandados en establecimientos de comida rápida en Cuba. Pero se tiene en cuenta si el lugar donde se elabora y vende posee condiciones sanitarias adecuadas. Por ejemplo, esta cafetería es muy limpia, por eso siempre tratamos la manera de venir aquí. Y las condiciones de un establecimiento siempre es bueno mirarlo a la hora de comer. No se debe comer en la calle en esta época. ¿Por qué cree? Por el calor que hay, por las enfermedades que pueden traer consigo. A pesar de los mensajes que se transmiten en los medios de comunicación, pareciera no existir percepción de los riesgos que trae consumir alimentos bajo condiciones inadecuadas. Sí hay determinada percepción de riesgo. Lo que yo pienso es que también lo rápido de la vida, el deambular de las personas, el salir de un trabajo y tener que volver a regresar, hace que se consuman alimentos sin que se valore previamente en qué lugar lo estamos comprando. Esta panadería en el municipio Plaza de la Revolución, en apariencia, según los funcionarios de higiene, cumple con las normas esenciales para elaborar el pan. Si se tiene en cuenta que en una parte importante de esos establecimientos no se puede exigir más por el deterioro de los locales y las maquinarias. La panadería se limpia todos los días, se limpian todo el equipamiento utilizado después que terminan las producciones, se limpian, se engrasan las carteras, se engrasan las artesas, que donde a las masas se limpian los equipos. Sin embargo, en el área de venta, cuando nuestro equipo llegó, no se cumplía con el simple tapado de la mercancía. Los dulces estos, como usted ve, casi no los tapamos, porque a veces también tapamos muchas cosas. ¿Y la gente no los ve? Y las personas no lo ven. Usted, como consumidora de cualquier lugar en la calle, ¿ve algo que no esté con medidas higiénicas? ¿Usted lo consume? No. Hoy yo estoy aquí, pero puedo estar allí. Pero no en todos los lugares ocurre igual. Muchos expendios de comida rápida del sector por cuenta propia muestran una mejor imagen. Para los particulares, como es un propio negocio, tienen mejores condiciones. A los estatales no. Limpieza, todo, tú puedes exigirle a ellos. En Cuba existe un código de buenas prácticas para el expendio y venta de alimentos que los inspectores de salud pública deben supervisar. Pero más allá de esas normas y de su cumplimiento, cada uno de nosotros es responsable de escoger dónde y qué consume. Talía González, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Fueron titulares en la emisión estelar el homenaje a Vilma Espín en el 8º aniversario de su desaparición física. La próxima visita de los 5 a Sudáfrica. El tiroteo que dejó 9 muertos en una escuela de la ciudad estadounidense de Charleston. Y el llamado del Papa Francisco a sumar esfuerzos para salvar a la Madre Tierra. Finaliza así la emisión estelar. Rafael Serrano, Áñez Becerra. Deseamos pasen todos muy buenas noches. Sí, gracias. Buenas noches. Son ustedes muy amables.